Vamos a tratar, seguimos con el libro de Norman Stone, Breve Historia de la Primera Guerra Mundial, capítulo 1917. Ya estamos llegando al final. Voy a beber un poco de café porque estoy de seguido. Y como veis, 1916 apenas se ha hablado de los ataques turcos, aunque intentaron un ataque sobre el Cairo que falló. En 1917, o en Gaza, ¿no? No me acuerdo ahora muy bien. Creo que fue Gaza, los ingleses. Hubo ahí dos ataques, uno de los turcos y otro de los ingleses. Gaza está de moda. Vamos allá, 1917. En 1917, después de todo lo que ocurrió, hay una cosa que no comenta Norman Stone de 1915 a finales, que es que las grandes potencias se reúnen en Chantilly, pero lo que no cuenta es que se reparten el mundo. Directamente se reparten todos los trozos imperiales. Aquí no hay buenos ni malos, ya os he dicho, aquí todos son malos, son todos potencias imperialistas, colonialistas, que simple y llanamente y egoístamente quieren repartirse el mundo y se están pegando entre ellas. Es una de las características que tiene la Primera Guerra Mundial, ¿no? No es como en la Segunda Guerra Mundial, donde sí que podemos definir que haya un bando bueno y un bando malo, un bando que luche por la libertad y otro que intente simplemente ser autoritario. Aquí no. Aquí todos, democracias, países autoritarios, da lo mismo. Todos quieren llevarse un trozo del pastel territorial y colonial del mundo. Repartirse África, repartirse China, repartirse el Imperio Otomano, repartirse lo que esté a mano. Y así comienza 1917 con todos los países buscando una victoria. Por fin, vamos a acabar con esta guerra, pero que sea ganando nosotros. Con el reclutamiento masivo y la extraordinaria pérdida de vidas humanas y el elevadísimo número de amputaciones, con el odio ciego hacia el enemigo y la aparición de una poderosísima opinión pública a la que los políticos no podían abstraerse, dejó de ser posible poner fin a la guerra, reconociendo simplemente la magnitud de aquel error. Una de las características también, si ha habido un avance militar, si ha habido un avance de las armas, de la guerra, es que también hubo un avance mediático. Los periódicos empezaron a ser bastante importantes e incluso en un libro de Niall Ferguson, que habla sobre los motivos económicos de la guerra y cómo se desarrolla la Primera Guerra Mundial, hay un capítulo enorme que trata solo el tema de la prensa, del lobby de la prensa y de cómo ellos modificaban muchas veces las decisiones que tomaban los gobiernos por la presión de la opinión pública y de la presión de los grandes magnates de la prensa. A todo el mundo a esas alturas le habría parecido bien terminar la guerra. Al emperador austriaco le habría gustado hacerlo, también al Papa, al presidente Wilson de Estados Unidos, pero fueron relegados a un papel secundario por diversos líderes radicales que a finales de 1916 y principios de 1917 ofrecían variantes del golpe definitivo de Lloyd George, el primer ministro británico que llegó también, y que quería poner fin a la guerra con una victoria. La tragedia no acabó ahí, pues para ambos aquella era una posibilidad real. Los nuevos mandatarios alemanes y sobre todo Ludendorff podían llegar a admitir que la situación en el frente occidental se había estancado. En ese caso, ¿por qué no recurrir a los submarinos para acabar con los británicos? El país se militarizó como nunca hasta la fecha. El programa von Hindenburg estipulaba que todo hombre de entre 16 y 60 años podía ser llamado a trabajar para la guerra, una medida con la que esperaba duplicar la producción, como así fue. En Francia, a su vez, Robert Nivelle, el enérgico nuevo general que se había hecho un nombre en Verdún, prometió la gran victoria que había dado la espalda al viejo Joffre. Nombrado mariscal de Francia y marginado, la improvisación había hecho milagros desde el punto de vista de la economía de guerra, a pesar de la pérdida del norte industrial del país. Y Nivelle aseguró que podía ganar la contienda mediante métodos matemáticos. Toma ya. Y combinando nuevas tácticas de infantería con una barrera escalofriante cuidadosamente preparada mediante métodos matemáticos. Sin embargo, fueron los alemanes los primeros en llevar a la práctica esta nueva filosofía extrema. Anunciaron una guerra submarina total, un paso revolucionario por cuanto podía llevar a Estados Unidos a entrar en la guerra y ponerse del lado de los aliados. Estados Unidos, en este momento, no parecía estar por la labor de intervenir y su presidente, Woodrow Wilson, había hecho incluso un llamamiento para alcanzar un acuerdo de paz, pero la entrada de los submarinos podía cambiar las cosas. Aún así, el nuevo alto mando alemán era perfectamente consciente de que le sería imposible llevarse a la victoria en el frente occidental a menos que la situación cambiara. De ahí que volviera la vista hacia la marina. Por cuestiones de orgullo profesional, las autoridades navales veían con recelo la inactividad de sus grandes buques. Pero
poco después del inicio de la guerra, descubrieron cuán efectivos podían ser los submarinos cuando un U-29 hundió 3 acorazados británicos. Si podían torpedear a los barcos mercantes que abastecían a Gran Bretaña, cortarían la línea de abastecimiento marítima británica y la población británica se vería sumida en la misma carestía que experimentaban los alemanes en el invierno de los nabos de 1916-1917. Había 2 problemas de consideración. El primero era formal. El derecho internacional prohibía el hundimiento sin previo aviso de barcos civiles y tal vez pertenecientes a países neutrales. El sentido común rezaba que había que dar a la gente la oportunidad de subir a los botes salvavidas. Además, era perfectamente posible que el barco no transportara material bélico. Posiblemente Estados Unidos declararía la guerra si alguno de sus barcos era hundido. Todos estos argumentos fueron desestimados, pues los consideraban humanistat dulce ley, palabrería humanitaria. Amén de que la mayoría de la población alemana estaba convencida de que los británicos se habían propuestos matarlos de hambre. Ya sabéis, el bloqueo inglés había provocado una economía de guerra que no fue útil en el sentido del control de precios de los alimentos y que obviamente el bloqueo no fue lo que provocó la carestía de alimentos, fue la política de precios que siguió el gobierno alemán. Pero aún así la población lo que tenía asumido era que habían sido los ingleses que habían bloqueado los puertos y que por lo tanto no llegaba comida a Alemania. La ayuda que Estados Unidos había prestado a los aliados era del todo desproporcionada, sobre todo los préstamos que mantenían la cotización internacional de la libra esterlina y el comercio con los franceses, es decir, los americanos no eran tan neutrales como parecían, estaban apoyando a los aliados. Habían permitido que la economía francesa siguiera en marcha. ¿Cambiarían realmente las cosas si Estados Unidos entraba en la guerra? El segundo problema era más acuciante. En 1915 los alemanes no tenían un número suficiente de submarinos, solamente 54, la mayoría de los cuales podían transportar únicamente 4 torpedos y de corto alcance. En principio, cuando se topaban con un barco en aguas británicas, tenían que salir a la superficie, preguntar qué transportaba, inspeccionar la nave y, si procedía, permitir a los ocupantes subir a los botes salvavidas antes de hundir el barco. Este protocolo, normas de la navegación, exponían a un submarino a cualquier arma oculta, pero la alternativa, hundir el barco nada más divisarlo con un torpedo que se desplazaba en silencio bajo el agua y dirigido contra una nave cargada de mujeres y niños, era vista como un acto bárbaro e inhumano. Ya sabéis, pueden morir 1 millón de personas en el frente ruso, pero si te cargas a 3 mujeres y 2 niños, pues esto ya es inhumano, ¿eh? Así es la hipocresía. A principios de 1915 y en respuesta al bloqueo británico, los alemanes habían declarado la guerra submarina total, hundimiento del barco en cuanto fuera divisado. Se decretó una zona de exclusión alrededor de las islas británicas y el 7 de mayo de 1915 el Lusitania, un barco de pasajeros, fue hundido con la consiguiente pérdida de vidas humanas, 1.201 personas, 128 de las cuales eran norteamericanas. Como quiera que la marina alemana carecía de una cifra adecuada de submarinos, Berlín se echó atrás y accedió a respetar las normas de navegación. No porque tuvieran miedo, sino porque no tenían submarinos para declarar la guerra submarina total. Es que eran muy inhumanos. Sin embargo, en 1916 construyeron 108 submarinos y un nuevo embarcadero para los más ligeros en Zeebrugge, Bélgica, desde donde podían amenazar a los cargueros que cruzaban el Canal de la Mancha. El almirante von Hohenzollern sostenía que podía hundir 60.000 toneladas de barcos cada mes, que reduciría la flota británica a la mitad, que la sociedad se rebelaría por la falta de alimentos y que las regiones comerciales sucumbirían a la crisis. Esto es común entre todos los generales, almirantes y demás. Si lanzamos la ofensiva total aérea, la moral en 6 meses los tenemos ganados porque destruiremos sus ciudades y la moral se vendrá abajo. Con los submarinos lo mismo, siempre ha sido así y la población siempre se adapta, incluso en el asedio de Sarajevo por parte de los serbios en 1992. Digamos que el ser humano es bastante se presta a todo en cuanto a que pueda aguantar lo que le echen. Y vamos a ir viendo, no solo en este libro, sino que muchas veces, un libro interesante puede ser leer algo sobre el Bomber Command de la Segunda Guerra Mundial, es decir, la flota aérea de bombardeo inglesa, que es que todos creen que van a vencer por moral, les van a destrozar la moral a la población, bombardeándoles, quitándoles la comida, matándolos, como sea. Y luego al final nunca es así. La gente se adapta.
El canciller von Bethmann-Hollweg tuvo que optar por una postura más genérica y escéptica. De entrada sabía que si Alemania declaraba la guerra submarina total, Estados Unidos muy probablemente entraría en liza. Su asesor, Helfferich, concluyó, después de interpretar las cifras aportadas, que las de la Marina eran una patraña. Ansioso por alcanzar la paz, el nuevo emperador austriaco Karl se opuso, y ni los partidos políticos de centro ni los de izquierdas parecían entusiasmados ante aquella posibilidad. No obstante, von Bethmann-Hollweg no pudo hacer entrar en razón a los militares ni a una población que ocupaba al bloqueo británico de la necesidad de alimentarse de salchichas de rata y de nabos y más nabos. Encadenando un cigarrillo tras otro, intentó encontrar una solución al problema. El 12 de diciembre, las 4 potencias centrales anunciaron el inicio de las negociaciones de paz. Recurrieron a los buenos oficios del presidente Wilson, y este ofreció a los alemanes un canal de comunicación aparentemente seguro, a través de su embajada en Washington. A continuación, se interesó por las condiciones en las que se iba a basar esa paz. Los aliados lo tenían claro. Bélgica debía recuperar su soberanía y había que garantizar a los pueblos el derecho a la autodeterminación. A los pueblos que ellos quisieran el derecho de autodeterminación. Obviamente a los pueblos que yo tengo colonizados, no. Esos son colonias y chicos no tienen derecho a la autodeterminación. Una buena parte de sus argumentos eran un puro camelo, pues en privado se dedicaban a hablar de vastas extensiones imperiales sin hacer mención en ningún momento a la autodeterminación. La autodeterminación era solo para firmar la paz. Los alemanes mantuvieron sus condiciones en silencio, incluso cuando Wilson se interesó por conocer en privado qué opciones barajaban. Aquí los alemanes diplomáticamente fueron muy torpes. Von Bethmann-Hollweg no podía decir que iba a restablecer la soberanía de Bélgica porque no tenía la menor intención de hacerlo. Alemania estaba luchando por una Europa alemana y Bélgica se la querían quedar. De hecho, seguía los puntos del programa de la Mitteleuropa, que en parte vería la luz en Brest-Litovsk un año más tarde. Y Bélgica, con su sustrato francés y sus inclinaciones británicas, no pertenecía a ella. Los empresarios alemanes esperaban apoderarse de las importantes reservas de carbón y de hierro de ese país, y los militares querían, cuanto menos, tomar las fortificaciones de Lieja con vistas a una guerra futura. Flipar. El general gobernament alemán en Bruselas también expoliaba en secreto a los separatistas flamencos, permitiendo, por ejemplo, que en la Universidad de Gante se empleara el flamenco, una lengua vista por los círculos instruidos como una jerga campesina, una suerte de holandés corrupto. Von Bethmann-Hollweg estaba entre la espada y la pared. Si decía que Alemania luchaba por el bien, la belleza y la verdad, como sostenían por su parte los aliados, Ludendorff, el auténtico señor de Alemania, lo destituiría. La clase industrial y la militar estaban poseídos por una fiebre anexionista, primero con la vista puesta en el carbón belga y el mineral de oro francés, luego con el propósito de llevar a cabo una limpieza étnica en varias franjas de Polonia. Por todo aquello, von Bethmann-Hollweg no tuvo más remedio que guardar silencio y mentir cuando le pidieron que se pronunciara acerca del fin que perseguía la guerra. Franceses y británicos tenían motivos para estar avergonzados, ya que habían estado pergeñando en secreto grandes planes imperiales, mientras que a la hora de hablar de la soberanía de Bélgica se escudaban de un hecho irrefutable. Berlín no había dicho en ningún momento que tuvieran intención de restaurarla. La torpeza de los diplomáticos alemanes para lidiar con una cuestión como esta fue extraordinaria, y la iniciativa de paz no llegó a buen puerto. Pero Alemania ahora disponía de 105 submarinos, una cantidad que en junio aumentaría hasta los 129. En enero, en virtud de las normas de navegación, habían hundido 368.000 toneladas. En febrero, 540.000. En marzo, 600.000. En abril, 881.000 toneladas. Los hundimientos se producían cuando los barcos se congregaban para entrar en el puerto. Al final del viaje, las naves de los países neutrales se retiraban, los barcos eran abandonados y los ciudadanos norteamericanos perecían ahogados. Los británicos no sabían cómo reaccionar, parecía no haber posibilidad alguna de defenderse de los submarinos. Sin embargo, los cálculos de von Hohenzollern, el almirante que trabajaba aquí de los submarinos, eran erróneos, y tanto que este fue uno de los factores que más contribuyó a la derrota de Alemania. Los británicos sobrevivieron y los norteamericanos declararon la guerra. Con el tiempo hallaron la manera de defenderse de los submarinos. Al principio, el físico Ernest Rudendorff viajaba boca abajo en una barca de remos a lo largo del estuario del Forth intentando escuchar algún ruido. Tiempo después se inventó el hidrófono, otro nuevo elemento tecnológico que aparece en esta guerra, que permitía detectar cualquier sonido submarino. A continuación llegaron las cargas de profundidad. Los destructores armados con estas armas podían responder a los submarinos, aunque aquel descubrimiento provocó que la tensión entre ambos bandos aumentara notablemente.
Los individuos más audaces insinuaron al almirantazgo que había una manera de garantizar que los destructores escoltaran a los barcos, la formación de convoyes de 20 naves. En un gesto absurdo, un sector de la cúpula naval se resistió, pues no quería por nada del mundo que se la considerara responsable de los actos de los capitanes de los navíos mercantes que estuvieran mucho más allá de sus puertos. La quincena negra de abril, con esas 880.000 toneladas hundidas, durante la que centenares de barcos fueron hundidos, cambió las cosas y se optó por la creación de convoyes a partir de entonces el número de hundimientos disminuyó, regresando a unas cifras parecidas a las que se habían dado en el periodo de aplicación de las normas de navegación. El 10 de mayo zarpó el primer convoy. Y al final, de los 5.090 marineros que integraron convoyes, solo 63 perecieron. Es decir, el sistema de convoys funcionó muy bien. Aparte de esto, los submarinos dedicaban 2/3 de su tiempo a salir y entrar de puerto y a navegar hasta las zonas de caza. Así que su eficacia en comparación con el pasado pues empezó a decaer. Y aunque había logrado conjurar la peor de las pesadillas alemanas, Estados Unidos declaró la guerra, lo que ante todo suponía que la economía de guerra británica estaba a salvo y que, en segundo lugar, el bloqueo empezó a dar sus frutos, porque los Estados Unidos sí que bloquearon a los alemanes de verdad. Ni siquiera una vez iniciada la campaña de los submarinos, la intervención norteamericana podía darse por segura, pues no contaba con el respaldo de la opinión pública, había que convencerla. Y aquí se produce uno de los episodios que, junto con el discurso inaugural de Weber, el plan de Schlieffen y la flota de Tirpitz, figura en los anales de la capacidad de Alemania para autodestruirse. Para Berlín había que encontrar la manera de contrarrestar la intervención norteamericana, que no se materializaba en la participación de la infantería, sino en la de una extraordinaria flota. Berlín estaba al corriente de los problemas entre Estados Unidos y México y creía que podría convencer a México, para que atacara a los estadounidenses, tras lo que los alemanes reconocerían el derecho de los mexicanos a invertir el veredicto del Álamo. ¿Acaso Arizona no era una suerte de Alsacia-Lorena mexicana? Con este fin, redactaron un telegrama en el que insinuaban a los mexicanos que tal vez les interesaría aliarse con Alemania y en el que, de paso, aprovechaban para pedirles que averiguaran si el emperador japonés deseaba unirse a esta empresa. Arthur Zimmermann, que ni siquiera era el ministro de Asuntos Exteriores, sino solamente un alto cargo, envió un telegrama en estos términos y, para asegurarse, lo hizo utilizando un canal privado que el presidente Wilson americano les había puesto en un gesto de buena voluntad. La inteligencia naval británica había pinchado este canal privado, que los americanos no escuchaban y era suyo. Y se podía descifrar las claves alemanas, ya que se habían hecho con un libro de claves que estaba en posesión de un cuerpo expedicionario alemán excesivamente valeroso destinado en Irán. El entonces almirante británico Hall hizo gala de una ingenuidad sorprendente al copiar el telegrama y enviarlo a través de una línea alemana que conocía a los británicos y que oficialmente estaba pinchada. El embajador norteamericano en Londres tuvo conocimiento del telegrama a finales de marzo. Por aquel entonces, Estados Unidos ya había roto relaciones diplomáticas con Berlín, a pesar de que no habían hecho lo propio con el resto de potencias de la Europa Central, y de que jamás llegaron a ese extremo con Bulgaria. El telegrama de Zimmermann llegó a las cámaras de representantes el 6 de abril. Entre demostraciones de un patriotismo ultrajado, Wilson declaró la guerra a Alemania. A pesar de lo irónico de la situación, el telegrama de Zimmermann fue la nota con la que Alemania justificó su suicidio. La intervención norteamericana salvó la piel de los aliados. La Marina tuvo un papel fundamental a la hora de ampliar el radio de acción del bloqueo. Todo el mundo. Aunque lo cierto es que para entonces las cuestiones económicas ya eran de una importancia decisiva. A finales de 1916, los británicos prácticamente habían agotado el crédito del que disponían y el valor de la libra esterlina dependía ciertamente de la buena voluntad de los norteamericanos hacia esa divisa, cuya cotización era casi de $5 por cada libra. Gran Bretaña había estado subvencionando a Rusia. El monto final de la deuda alcanzó los 800 millones de libras de oro, una cifra cuyo valor sería 40 veces superior o sea que actualmente sería como 40 veces superior. La deuda rusa con respecto a Inglaterra se liquidó en 1985 y la única manera que tenía el país de seguir disponiendo de una línea de crédito era contar con el aval del gobierno de Estados Unidos. Y este se lo brindó. Los aliados volvían a tener materias primas. Otra cosa bien distinta era reclutar un ejército norteamericano y enviarlo a Francia, algo que tardó meses en suceder. En 1918, la cifra de soldados norteamericanos que llegaban cada mes era de 200.000, pero en 1917 aún debían recibir instrucción y de ellos se habían de encargar unos hombres que solamente sabían de botas y sillas de montar.
En ese sentido, el almirante von Hohenzollern no se había equivocado. Desde el punto de vista formal, la intervención norteamericana no sería especialmente importante. Nada cambiaría, siempre y cuando las potencias centrales pudieran alzarse con la victoria en 1917. A los alemanes les empezaba a correr prisa. Franceses y británicos hicieron todo cuanto estuvo en su mano para que fuera así. El general Robert Nivelle, ojo, franceses y británicos hicieron todo cuanto estuvo en su mano para que Alemania pudiera ganar la guerra en 1917. El general Robert Nivelle estuvo a punto de acabar con el ejército francés y el mariscal de campo Sir Douglas Haig se esforzó por hacer lo propio con las tropas británicas. Decían de él que era el mejor general escocés, que cuanto era quien más bajas había provocado entre los ingleses. Nivelle no era tonto. Sabía que un uso adecuado de la artillería podía desencallar la guerra, y ahora no solo contaba con miles de cañones y millones de proyectiles, sino también con nuevas armas. Los aviones, que en 1914 se averiaban con demasiada asiduidad y que solamente servían para identificar grandes contingentes humanos, si las condiciones climáticas eran propicias, habían empezado a asumir otro papel. Ahora, el piloto podía abrir fuego contra el enemigo a través del morro del avión sin tocar sus propias hélices. Y los monoplanos comenzaban lentamente a tomar el relevo de los lentos biplanos. La fotografía aérea estaba mucho más perfeccionada y se había inventado los tanques. También habían mejorado las comunicaciones con los artilleros. En el bando alemán, el cable telefónico estaba sepultado a 2 metros bajo tierra. Y la barrera escalofriante, la famosa barrera escalofriante artillera, era ya una técnica habitual y que a ojos de Nivelle serviría para ganar la guerra. Una barrera que avanzaba 60 metros por delante de la infantería. Podían silenciar al enemigo hasta que las tropas propias estuvieran a la distancia suficiente para lanzar las granadas. También estas granadas eran ahora mucho mejores. Modernizar las tácticas de la infantería, adiós a los avances por oleadas y sobre todo a los pelotones de 1914. Los ataques corrían ahora a cargo de pequeñas patrullas que iban en diagonal, de cráter en cráter, y que cubrían el avance de cada pelotón, abriendo fuego contra el enemigo. ¿Veis el cambio que hay? Después de miles, de cientos de miles de muertos, empiezan a cambiar las tácticas, las doctrinas de guerra, y la guerra en 1917 ya no se parece en nada absolutamente a esas grandes ofensivas y a esas grandes trincheras que siempre vemos en las películas. Ya no tiene nada que ver. Ahora ya estamos hablando de batallas con miles de hombres, pero que van por grupos. Es un poco táctica de enjambre. Nivelle valoraba todo esto y sus éxitos en Verdún le habían llevado a creer que habían dado con una fórmula. Describió todo este proceso mediante el término chablons, poleas, un sistema de apoyo mutuo en el que intervenían todos los miembros. Asimismo, era la persona idónea tanto desde el punto de vista político como personal. Era protestante, y los protestantes, en su mayoría ingenieros y doctores, eran el sostén de la Tercera República, pues ellos eran los garantes de la moral, la educación y el ingenio, e incluso a ellos se debía la Torre Eiffel. Su madre era inglesa y Nivelle supo cautivar a los invitados a los almuerzos londinenses, a los que asistían, como se decía, en un tono alarmante, diferentes damas. Y allí pudo exponer sus métodos a oídos de los alemanes. Allí pudo exponer sus métodos. A los ingleses les tenía comido la cabeza porque el tío pues hablaba inglés, se relacionaba muy bien con los ingleses y bueno, pues era de una alta clase social que le permitía ese tipo de relaciones. A oídos de los alemanes llegó el rumor de que algo se estaba cociendo. Obligados a ahorrar esfuerzos, ya que ellos se habían volcado en el frente oriental, acortaron la línea en el frente occidental. Es lo que se conoce como esa retirada que hubo, el plan Hindenburg, ¿no? La línea Hindenburg que llaman, y que recortó todos los salientes e hizo toda la línea mucho más recta para que fuera más fácilmente defendible. Acortaron la línea. El frente occidental existente en aquel momento reflejaba la situación de 1914, algo que carecía ahora de sentido. Es decir, en el Somme, von Falkenhayn lanza oleadas de contraofensivas porque había que recuperar el terreno perdido y ahora se dan cuenta de que estratégicamente les conviene recortar y se retroceden. O sea, es toda una locura, ¿no? De cómo vamos cambiando el pensamiento, esas doctrinas de la grandeza y la gloria y el honor y la carga a, mira, vamos a recortar porque así salvamos vidas y tenemos más gente para poder luchar. Vamos, al final era lo que hace la guerra de desgaste, ¿no? Estaba ahí, el frente estaba ahí porque estaba ahí en 1914. Las líneas del frente de 1914 se habían congelado mientras uno y otro bando cavaban trincheras y se habían dedicado a mantener, puro y simplemente por razones de prestigio, unas posiciones que no solo eran vulnerables, sino también costosas. El Ypres británico, el Verdún francés, todas estas posiciones simplemente estaban ahí porque estaban ahí.
pero estratégicamente no tenía ningún sentido ni para uno ni para otro bando. Así gracias por el recibimiento que estoy teniendo con estos vídeos, la verdad. Sé que no se van a ver mucho, lo hago un poco por mis loles, pero como últimamente me gusta decir con esa palabra, pero sí que es cierto que me sirve para reflexionar, ¿no? Una de las reflexiones que yo tenía con este tema era que, por ejemplo, a la hora de pensar o de hacer un juego que tenga que ver con la Primera Guerra Mundial, ¿no? Es muy importante el prestigio, la gloria, el elan, todo lo que tenga que ver con el prestigio nacional, ¿no? Por encima un poco a lo mejor de las bajas. Pero que también había que tener en cuenta ese desgaste de bajas, porque al final es lo que a largo plazo va modificando, digamos, la guerra. Es decir, pasamos de una guerra lúdica, de una guerra honrosa en cuanto a mentalidad, no en cuanto a material, a una guerra total, ¿no? Entonces, ese cambio de mentalidad en las mentes de las personas que lo ejercían viene un poco limitado porque antiguamente, anterior a esta era, las guerras no tenían tanto poder de destrucción, sino que eran, digamos que guerras más rituales dentro de la ritualidad. Porque mi idea es hablar de ese tema también, es una de las cosas que pueden enlazar con la historia de la guerra, ¿no? Como hay varias teorías que indican que nuestra guerra no es la guerra que, por ejemplo, podían tener otras tribus o otras personas en la antigüedad, ¿no? Esta guerra nuestra que nosotros utilizamos, esta guerra total, viene desde los griegos. Fueron los griegos los que inventaron este sistema. Y, bueno, inventaron o desarrollaron, ¿no? Este sistema. Hablaremos de ello más adelante, quizás. Revancha me pide una taza, no te voy a dar una taza. Si quieres la pagas. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos los que estéis aquí. Vamos a seguir con breve historia de la Primera Guerra Mundial, 1917. Recordamos que empezamos en el capítulo con Nivelle, que había propuesto, mediante métodos matemáticos, hacer una ofensiva que consiguiera la victoria contra las potencias centrales, ¿no? Y en esas estamos, pero se encuentra con un problema. Una vez que lo tiene todo preparado, los alemanes ya se olían que iba a haber una ofensiva muy gorda por parte de los franceses y de los ingleses y deciden acortar la línea, de manera que ahorren kilómetros para defenderla, ¿no? Están centrándose en la guerra en el este contra los rusos, quieren que los rusos sucumban y pidan la paz. Y una vez que ocurra eso, transportar todas las tropas de Oriente a Occidente para terminar la guerra contra Francia. Esa es la idea general que tienen los alemanes. Mientras tanto, los franceses quieren recuperar el terreno que han perdido, ¿no? Parte de la industria de las minas del país se encuentran en la zona ocupada por los alemanes y lo quieren recuperar. Entonces, aparte de que es una cuestión de prestigio, Nivelle les propone una gran ofensiva con sus métodos matemáticos, pero los alemanes, oliéndose el tinglao, recortan todos los salientes y retroceden a lo que se llama la línea Hindenburg, ¿no? Es lo que nosotros conocemos como la línea Hindenburg. Pero bueno, en realidad no se llamaba así. Las matemáticas nunca resultan en nada bueno. Bueno, el problema es que no aplicaron los hiperplanos. Si hubieran aplicado hiperplanos, a lo mejor habrían llegado a una situación un poco más, digamos, ajustada, pero no fue así. Así que, bueno, voy a tomar un poco de café. Espero que también estéis disfrutando de ese café vosotros y vamos a darle un poco al tema. El caso es que en 1917 nos cuenta Norman Stone que entre el 9 de febrero y el 18 de marzo los alemanes se retiraron, sabiendo que los planes de la operación Albelritz, que es como se denominaba, bautizada así a partir del nombre del malvado enano wagneriano, porque habían colocado bombas en las casas, envenenado el agua de los pozos y talado los árboles. Los aliados llegaron a un erial sin posibilidad alguna de reconstrucción. Como ya sabéis, aquí no hay nadie bueno. Y cuando los alemanes se retiran de la zona, dejan aquello como no solo como tierra muerta, sino que encima envenenan pozos, destrozan todo, colocan bombas trampa, lo dejan todo destrozado. Nivelle, que había basado en un cálculo minucioso de las posiciones de la artillería alemana su ataque, ahora debía empezar desde cero, toda vez que se había jugado su reputación. No le quedaba más alternativa que seguir adelante con aquella pesadilla. En un intento por evitar que la moral de sus soldados se viniera abajo, decidió informarles de sus planes.
Un sargento al que los alemanes capturaron en una incursión por las trincheras llevaba consigo una copia de los mismos. Los británicos tenían la misión de acabar de entrada con los reservistas alemanes atacando a Arras, la conocida ofensiva de Arras. La ofensiva se saldó con un éxito notable el 9 de abril, cuando los canadienses tomaron la cresta de Vimy. Los británicos salieron de su escondite en las viejas bodegas de la ciudad borgoñesa y cogieron por sorpresa unas defensas alemanas que, de manera incomprensible, habían perdido buena parte de sus efectivos en un bombardeo cuidadosamente planificado contra la primera línea. Haig, como solía hacer, hizo avanzar a pie a sus soldados mientras los alemanes llegaban en tren. Pero su empresa no prosperó, obviamente. Ya sabemos lo que ocurría en la Primera Guerra Mundial. Cuando se lanzaba una ofensiva, el atacante tenía que avanzar a pie, mientras que toda la defensa iba llegando en ferrocarril. Su empresa no prosperó, a pesar que durante 6 semanas tuvo a la caballería dando vueltas y cortando las carreteras, pues confiaban que tarde o temprano su suerte cambiaría. Arras simbolizó el inicio de un nuevo modelo bélico, pues los artilleros dispusieron de unas cantidades formidables de proyectiles y ya habían aprendido a utilizarlos. Aún así, los problemas en la retaguardia se acumulaban y las relaciones de Nivelle con Haig empeoraron, ya que en privado el primero afirmaba desdeñosamente que el ejército británico se apoyaba en exceso en la red ferroviaria y estaba acabando con los recursos. Puede que fuera así, pero ponerse a discutir no era en aquel momento la mejor solución. Lloyd George, que desconfiaba de Haig, explotó la cuestión para hacer que éste se pusiera a las órdenes de Nivelle, pero quedó también en evidencia cuando la actuación del general francés resultó ser calamitosa. Y lo fue. Durante la ofensiva del 16 de abril contra el Chemin-des-Dames, las tropas senegalesas, tropas que habían traído de las colonias de Senegal, se vieron atrapadas por una tormenta de agua-nieve durante un bombardeo que los alemanes habían previsto con la suficiente antelación como para alejar a sus hombres de las zonas amenazadas. En su plan, Nivelle había prometido que cancelaría la ofensiva si no se imponía los primeros 2 días. Fracasó en todos los frentes, salvo al este de Reims, y aún así siguió adelante con sus planes, con un resultado predecible. Para entonces, los mandos jóvenes bien relacionados con los diputados de la Asamblea Nacional confiaron a estos la situación en el frente, aunque la verdad es que la clase política solamente había aceptado a Nivelle porque consideraban que podía manejar a los británicos. Ya sabemos que Nivelle hablaba muy bien, invitaba a los británicos, les hacía sentirse como en casa, el tío hablaba un inglés perfecto, mejor que yo, obviamente, y claro, estaba fetén allí con ellos. El caso es que los franceses habían tragado con Nivelle, primero porque era el héroe de Verdún, el general héroe de Verdún, y segundo, pues porque tenía muy buenas relaciones. En ese momento, sin embargo, Francia, como le sucedería en otras ocasiones durante el siglo XX, se dio de bruces con la realidad. Las tropas se rebelaron y se negaron a poner rumbo a una muerte segura, como esperaban sus superiores. Esto es conocido como el motín de 1917, de los cuales los alemanes apenas tuvieron noticias en su momento y quizás eso les salvó de una ofensiva o de un intento de ataque por parte de los alemanes, porque con las tropas amotinadas o que no querían luchar, pues la cosa estaba complicada. Nivelle no tardó en ser destituido y el nuevo comandante, Philippe Pétain, que luego le conoceremos en la Segunda Guerra Mundial, se las ingenió para que sus hombres recuperaran la moral. Solamente hubo 49 ejecuciones y la cúpula militar optó por humanizar las condiciones para las obtenciones de permisos y las de abastos. Una cosa muy interesante que también se puede ver en el documental de Apocalipsis es que los franceses, digamos, que vivían alcoholizados en las trincheras. Bebían más vino que agua. Lo que allí se repartía era continuamente vino. A todo el mundo se le daba vino. Todo el mundo estaba totalmente borracho, día sí, día también. O sea, es algo que sorprende. Los generales habían aprendido la lección. Pétain era consciente de que debía apostar por operaciones pequeñas y bien organizadas, y así lo hizo. El saliente de la Faust, por ejemplo, en el Chemin-des-Dames, regresó a manos francesas en agosto. Para Francia no había marcha atrás y un viejo nacionalista radical como Clemenceau tomó las riendas del país. No obstante, aquella primavera no solo asistió al motín contra Nivelle, sino el estallido de otro mucho mayor. Al tiempo que el ejército ruso se desmoronaba. Los cálculos alemanes de 1914, que aquel era el momento de acabar con Rusia porque sería imposible hacerlos unos años más tarde, eran, tal y como estaban formulados, correctos. En 1916, la producción rusa de bienes de guerra rondaba unas cifras respetables. El país carecía, sin embargo, de la organización de la que hacían gala otros más avanzados en términos de transporte, racionamiento, finanzas y unidad nacional.
Esto es uno de los problemas que tiene Rusia. Rusia empezó a tener una producción muy fuerte, tanto de munición como de armamento, como organizativa. Ya, aunque el zar era un problema respecto a lo que era la organización del ejército, ya hemos visto que con las ofensivas de Brusilov y demás, es decir, que había gente capacitada en el ejército a la cual no la dejaban actuar, ¿no? Pero, ¿qué ocurría? Pues muy bien. Norman Stone nos dice lo siguiente. A la capital llegaban solamente 50 vagones de grano al día, en lugar de los 90 de antes de la guerra. Si afectaban a toda la población, las privaciones podían ser tolerables, pero lo cierto es que algunos tenían combustible y comida, mientras que otros no. A la capital llegaban 90 trenes solo, o sea, llegaban solo 50 trenes porque los otros 40 estaban llevando abastos de logística para el ejército. Es decir, no es que no hubiera comida, es que no había trenes para llevar la comida. El 8 de marzo o el 23 de febrero, según el calendario religioso ruso de la época, era el Día Internacional de la Mujer, y las esposas de los obreros de la capital convocaron una manifestación contra el aumento del precio del pan. De nuevo, como era habitual en Rusia, los mecanismos represivos del zar eran inadecuados. Por inadecuados, Norman Stone se salta la norma de que aquello fue una matanza. Y no tenían ni siquiera cola para pegar los carteles que promulgaban la ley marcial. Aparte de intentarse dar una matanza, pues obviamente todo fue un desastre y todo fue organizado de mala manera porque quien estaba al mando pues era un aristócrata al que esto se le la repampinflaba y el pueblo pues tenía que hacer lo que ellos dijeran. Los soldados se plantaron el 27 de febrero, 12 de marzo actual. La autoridad cedió, mientras las calles se llenaban de militares que iban de aquí para allá ondeando banderas rojas. Al día siguiente nació la estructura rusa que iba a caracterizar la revolución, un soviet, palabra rusa que designa a un consejo. Era fundamental deshacerse del zar Nicolás II, a quien todos, incluso el Club Náutico Imperial, hasta el Club Náutico Imperial, situado en una de las calles más importantes de Petrogrado, Morskaya, veían como un estorbo. Los generales lo invitaron a marcharse. Y así lo hizo el 2 de marzo, 15 de marzo nuestro, ellos llevaban un calendario ortodoxo, los diputados de la Duma nombraron en ese momento un gobierno provisional. Era una situación que bordeaba la anarquía. A excepción de los trabajadores del ferrocarril y de los impresores, ningún otro sector contaba con un sindicato en Rusia. Entre tanto, la inteligencia socialista se aseguró de desarticular la reacción. Acordaron acabar con los saludos militares, con la pena de muerte en el seno del ejército y decretaron la formación en todos los estamentos militares de comités para elegir a los mandos y supervisar a las acciones de estos. A pesar de todo ello, las causas que habían propiciado la revolución no desaparecieron, sino que fueron a más. Uno de los grandes motores de toda revolución real, porque ha habido algunas que son surrealistas, es la inflación. Las finanzas públicas rusas se derrumbaron. En 1914 se había adoptado una política tremendamente austera e incluso el zar pegaba con su propia saliva los sellos que utilizaba para ahorrar gastos. El coste de la guerra, sin embargo, aumentó desproporcionadamente y el gobierno se encontró entre la espada y la pared. Una de sus primeras medidas, la prohibición del consumo de bebidas espirituosas, iba en contra de los fines que perseguía, pues un tercio de los ingresos estatales procedían del monopolio del vodka. En Rusia, el vodka era un monopolio del Estado. Solo podía vender vodka y todo lo que estaba relacionado con el vodka, el Estado, la nación. Y todo lo que ganaba, aparte de los beneficios, los impuestos y demás, era para el Estado. Por lo tanto, si tú prohíbes que se venda alcohol, te estás pegando un tiro en el pie porque un tercio de los ingresos que tienes provienen del vodka. El Estado no disponía de una maquinaria fiscal y no existía en Rusia una numerosa clase media a la que poder gravar para obtener fondos con fines bélicos, como habían hecho el resto de los países. Los bancos, fijaos, almacenaban en su cámara azúcar porque, cuanto menos, era un producto que valía algo. En el verano de 1917, toda esta espiral de problemas acabó tejiendo una red indisoluble. Nada funcionaba. Gobierno y soviet optaron por la negociación. Y de esas estaban cuando el 9 de abril llegó Lenin, la figura más radical de la política rusa. Él y sus seguidores, apodados bolcheviques, porque años atrás, en un intento por apoderarse del periódico socialdemócrata en el exilio, se las habían ingeniado para, de un modo turbio, tener mayoría en la reunión decisiva. La palabra rusa para designar a la mayoría es bolchismo. Veían una solución sencilla allá donde el resto no encontraron la manera de salir del atolladero. Lenin declaró: pan para el pueblo
tierra para los campesinos y paz para todos los pueblos. Si los rusos daban el primer paso abandonando la guerra, el resto de países los seguirían, y especialmente Alemania, donde Lenin había vivido varios años. Aquello permitiría resolver el resto de cuestiones. El gobierno alemán estaba de acuerdo con aquel planteamiento. Obviamente le veía bien que Rusia dejara de estar en la guerra y permitió que Lenin se desplazara desde Suiza hasta Rusia en tren. Fueron los alemanes los que le permitieron a Lenin pasar. Lo que llevaban era una bomba de relojería contra el Estado ruso. La Revolución Rusa fue un gran motín, nos dice Norman Stone, y aunque el ejército seguía en el frente durante el verano de 1917, no solo era incapaz de llevar a cabo la menor acción ofensiva, sino que apenas podía organizar maniobras defensivas. Conforme avanzaba el otoño, solo quedaba en pie un órgano con pies y cabeza, el Soviet, dominado ahora por los bolcheviques. En la batalla que se ve en la película que conmemora el 10º aniversario de la Revolución Rusa, muere más gente que la auténtica toma del poder que hubo. ¿Cómo iban a reaccionar los aliados ante los problemas cada vez mayores que se vivían en Rusia? Solamente los británicos tenían los efectivos necesarios para acometer un gran esfuerzo bélico, y así lo hicieron. En verano, en Flandes, aquella acción estaba motivada en parte por Rusia, pero también por Estados Unidos, ya que el fin que perseguían era ganar la guerra e imponer una paz británica antes de que el presidente Wilson pudiera enturbiar las aguas. Haig siempre había querido llegar hasta Flandes, y en ese sentido su acción era lógica. La defensa del saliente de Ypres no era sencilla, y las hostilidades se cobraban cada semana 7.000 vidas en acciones corrientes. Los alemanes ocupaban una posición elevada en la cresta de Messines, y desde ahí abrían fuego contra Ypres desde un flanco. La captura de la costa belga no era mucha, y con ello podían tomar la base de submarinos de Zeebrugge. Era un plan sensato, y los británicos habían acumulado la experiencia suficiente para organizar un bombardeo que debilitara las defensas. Una de las cosas que sí habían avanzado mucho desde 1916 a 1917 es la doctrina artillera. Los británicos empezaron a saber bombardear de verdad las posiciones alemanas, a base de probar y, bueno, pues de practicar, ¿no? Por un motivo claro. Toda aquella zona recibía el nombre de Países Bajos porque había sido ganada al mar. El nivel freático estaba cerca de la superficie, y si un proyectil removía la tierra, la convertía en barro. Cuando llovía, el resultado era un cenagal. Con todo, y como a menudo sucedía, los generales se vieron abocados al desastre. Volvemos a tener otro desastre. Por debajo de la cresta de Messines, habían instalado 21 cargas explosivas con 1 millón de toneladas de TNT en total, con el fin de volar la cadena, toda la cadena montañosa. La infantería había recibido una instrucción minuciosa y habían trabajado con modelos a escala de las montañas, y el comandante de las fuerzas locales, Plumer, del segundo ejército, era un tipo prudente y meticuloso que prestaba atención a cualquier detalle, y nada ambicioso, una persona nada ambiciosa, lo cual es raro en esta época, en el alto mando. El 7 de junio, las minas estallaron, la explosión se oyó desde Londres, y un bombardeo masivo silenció las baterías alemanas. Los alemanes cedieron y se retiraron, dejando el terreno elevado a los británicos, que desde ahí podían abrir fuego y proteger mejor las rutas de abastecimiento de Ypres. Sin embargo, una vez más, tras aquel triunfo, la ofensiva fracasó y Haig desperdició la ventaja obtenida. Pues pasó lo de siempre. Avanzamos a pie y los refuerzos vienen en tren. Más o menos, ya sabéis por dónde van los tiros. Pasó un largo intervalo de tiempo antes del siguiente ataque británico, un impasse que se prolongó hasta el 31 de julio y que permitió a los alemanes reforzar sus defensas del mismo modo formidable y sofisticado que empezaba a ser habitual en las filas germanas. 8 o 9 kilómetros de trincheras con cajas de pastillas. Así llamaban los británicos a los búnkers de cemento en cuyo interior estaban apostadas ametralladoras pesadas, tejiendo una red mortal e inesperada para las tropas atacantes. A los soldados que ocupaban aquellas defensas se les exigía un cierto grado de experiencia. Si la línea de frente no aguantaba lo suficiente, la desmoralización podía apoderarse de los defensores, pues creerían que estaban condenados. Si resultaba infranqueable, los defensores sucumbirían al fuego concentrado que solían poner fin a aquellos bombardeos. Los rusos calculaban que se necesitaban 25.000 proyectiles para abrir una pequeña brecha en las alambradas. 25.000 proyectiles. Las 7 semanas que transcurrieron entre la toma de la cresta de Messines y el inicio de la tercera ofensiva de Ypres, como se bautizó al ataque británico, permitieron que un experto alemán en defensa, el coronel von Lossberg, que es el general que diseña todo el sistema de defensa en profundidad en las trincheras alemanas, se preparara a fondo con 6 posiciones defensivas independientes. El frente
de 3 líneas con parapetos en lugar de las elaboradas trincheras. Estaban separadas por unos 200 metros y en este terreno estaban apostadas algunas compañías de infantería. 2 kilómetros más atrás se encontraba la segunda posición, con las garitas de cemento para proteger a los batallones de refresco. Entre la primera y la segunda posición había más garitas de cemento, provistas de ametralladoras pesadas. Esta zona recibía el nombre de zona de batalla de vanguardia. Y a 1,5 kilómetros de distancia se alzaba otro sistema, donde aguardaban su turno los batallones de reserva. Por último, estaba la tercera posición a otro 1,5 kilómetros de distancia, donde debía ocurrir la batalla decisiva. Aquella era la gran zona de batalla. Como os comenté en otro programa anterior, los alemanes habían calculado que una ofensiva tardaba en desgastarse 6 kilómetros, que es lo que tarda un soldado con 30 kilos de carga avanzando, lo que tardaba en quedar totalmente agotado. La zona de reserva estaba a 6 kilómetros. Y posteriormente a esa zona había una zona libre donde 2 o 1,5 kilómetros más atrás había más piezas de artillería y tenían preparadas las líneas de comunicaciones para hacer traer las reservas y lanzar la contraofensiva si esa zona quedaba superada. Es decir, habían hecho un sistema que había que pasar como niveles, ¿no?, para intentar abrir una brecha. Y pasamos de un sistema que siempre vemos como en las películas, la trinchera continua. Ellos ya a partir de 1916 ya no hay trincheras casi continuas. Los alemanes lo que tienen son puestos colocados y sí que hay trincheras de comunicación que van enlazándose con todos los puntos, pero realmente no hay un frente definido. Es decir, tú miras el terreno y lo que te encuentras son búnkers desperdigados que si tú avanzas, pues puede resultar que te ataquen desde atrás, desde un flanco, desde otro lado. Lo que se intentaba era cruzar el fuego continuamente. Era muy difícil entrar en la zona de vanguardia y además aguantaban muy bien, eran muy independientes porque eran búnkeres de cemento que estaban ahí aislados. O sea, que a lo mejor tomabas uno, pero es que había varios y entonces era muy difícil, era muy complicado. Y aparte de que se cubrían unos a otros. El bombardeo inicial de esta tercera batalla de Ypres comenzó a mediados de julio. Se prolongó durante 2 semanas. 2 semanas de bombardeo. Y evidentemente puso a los alemanes sobre aviso de lo que se avecinaba, lo que ahuyentó el efecto sorpresa. Las 9 divisiones implicadas en el ataque tenían entre sí a 5 alemanas. Pero las condiciones meteorológicas habían sido tan malas que había resultado imposible llevar a cabo un reconocimiento aéreo. Y el alcance sonoro, un ingenioso método para detectar la ubicación de las baterías enemigas a partir de las ondas sonoras de sus disparos, tampoco había dado resultado. El bombardeo, de una brutalidad sin precedentes, no fue muy atinado. Se dispararon 4.300.000 proyectiles, pero los cañones alemanes situados detrás de la cresta de Passchendaele no sufrieron daños. Von Lossberg también lo que hacía es que colocaba toda la artillería fuera de la visión. Entonces siempre colocaban la artillería detrás de las colinas para que fuera mucho más difícil que fueran acertadas. Y 64 posiciones defensivas seguían a pie a la espera del avance de los atacantes por la izquierda y por el centro, cuando se inició la ofensiva. A las 3:50 de la madrugada del 31 de julio, unas nubes bajas y de lluvia ocultaban la salida del sol. Gracias a que el bombardeo había destruido las posiciones de la primera línea, la infantería logró penetrar en algunas zonas, aunque no por el centro y la derecha. En la llanura de Gelubel, la continuación de la cresta de Messines y cuya ocupación era fundamental para evitar que la artillería alemana siguiera gozando de la ventaja que le proporcionaba la altura, y en algunas zonas la barrera escalofriante no pudo llevarse a cabo y las condiciones meteorológicas no permitieron saber a ciencia cierta dónde estaba la línea del frente. La barrera escalofriante era una barrera artillera que avanzaba 60 metros por delante de la infantería y según iba avanzando la infantería andando, la barrera artillería iba a 60 metros por delante. Al principio era algo que estaba muy descoordinado y muy desincronizado, pero poco a poco los ingleses y los franceses fueron perfeccionando la técnica hasta casi la perfección total. O sea, era ir andando y el bombardeo iba a 60 metros por delante. La operación habría tenido sentido si su único objetivo hubiera sido tomar las colinas que rodeaban Ypres y que tanto dificultaba la vida de la zona. Pero Haig, como no, quería penetrar a toda costa en aquel terreno. Y volvió a ordenar a la caballería, cuya capacidad de maniobra en aquellas circunstancias era nula por las lluvias que había habido y aquello era un cenagal, que bloqueara las líneas de abastecimiento. Por su parte, Coast, del V Ejército, creía en las cargas. Ya estamos. El gallardo avance de las tropas, la carga de caballería, el honor, la gloria. Y en la práctica, su concepción de la batalla llevó a sus tropas a marchar sobre el fango. A continuación, vino uno de los episodios más extraordinarios de esta guerra o de cualquier otra. Desde el primer día y durante los días siguientes, durante 7 días, llovió en agosto.
Solamente hubo 3 días sin lluvia y llovió y llovió y llovió, doblando la media de ese mes. Los insistentes bombardeos agravaron el problema, ya que tanto el campo de batalla como las carreteras que conducían a él se convirtieron en un lodazal. Los heridos, que se caían de los camiones que los transportaban a la retaguardia, morían ahogados en el barro. El sargento de una de las ambulancias del campo de batalla escribió: necesitamos 6 hombres para cada camilla. 2 de ellos se dedican únicamente a ayudar a sacar a los demás de los agujeros. El barro nos llega hasta la cintura. Ambas... Y así continuamente. Todo aquello era un cisco. En septiembre se produjeron 3 batallas de un alcance limitado. La más célebre de todas, la que se libró para tomar la población de Brosdeinte, marcadas todas ellas por el uso de una barrera escalofriante de gran intensidad que corría una cortina de fuego justo frente a los atacantes, aunque solamente hasta 1 kilómetro por delante de sus posiciones, mientras la infantería se mantenía a una distancia prudencial. Estos bombardeos desalojaron los contraataques alemanes. Los alemanes no supieron responder a aquella variante táctica. Y las operaciones concretas de Plumer, al igual que las de Petain en ese mismo periodo, Plumer era el general que programó todas las operaciones de barrera escalofriante en estas últimas batallas y que tuvieron éxito. Se saldaron con éxito. Sin embargo, y a pesar del esfuerzo titánico, solamente habían cubierto 3 kilómetros y a un ritmo que hacía que fuera imposible ganar así la guerra. Pero Haig volvía a soñar y estaba en cierto modo convencido de que la moral de los alemanes se estaba viniendo abajo y de que estos no tardarían en rendirse en bloque. Así que ordena a Plumer que avancen y llueve otro mes. El año se cerró con un episodio que presagiaba el final de la guerra. Cambrai. Cambrai es una batalla en la que tienen algo que ver, ya por lo menos, la opinión de los expertos en tanques. Los expertos, entre comillas. El tanque se había inventado un año antes. Carro de combate. Al menos en ese caso, la opinión de los expertos en tanques tuvo un cierto peso, nos dice Norman Stone. Los tanques podían resultar útiles si avanzaban juntos, en masa y sobre un terreno duro, y si contaban con el apoyo adecuado de la artillería. El apoyo aéreo empezaba también a cobrar importancia, ya que podía obligar a los defensores a mantenerse a cubierto o a querer que la llegada del enemigo se produciría en otras zonas. Asimismo, los artilleros disponían ahora de técnicas impensables hasta entonces. El principal objetivo de las baterías eran los cañones enemigos, la contrabatería. Tiempo atrás solamente era posible conocer su ubicación desde el aire o guiándose por los disparos de estas. Y la artillería para combatirlas debía quedar registradas, es decir, debía abrir fuego a una distancia que la convertía en un posible blanco, lo que no solo desbarataba el factor sorpresa, sino que daba pistas de la posición de los cañones enemigos. Ahora, gracias al reconocimiento aéreo mucho más profesional y en parte a causa también de las mejoras en el terreno de la fotografía, era posible trasladar la ubicación de las baterías del enemigo a un mapa cuadriculado permitiendo así preparar el ataque de la artillería sin necesidad de disparar a ciegas. En otras palabras, en Cambrai los británicos se beneficiaron del factor sorpresa. El ataque se produjo el 31 de octubre y fue un éxito inmediato. Dio lugar a un avance considerable y a la captura de un gran número de prisioneros y de guerra. A excepción de posiblemente la batalla de Brusilov, esta batalla fue una de las que más prisioneros de guerra consiguió. Brillante por cuanto a la inteligencia y la decisión, se impusieron a las restricciones materiales, como siempre. La tecnología estaba muy avanzada, pero todavía seguía fallando. Es interesante también ver el avance de la artillería. En los libros, hay unos libros de Osprey que tratan el tema de la artillería de la Primera Guerra Mundial y en el año 1917 hay unas láminas donde a cada batería se le entregaba una hoja, como una cuadrícula de Excel, donde le decía hora por hora cuántos disparos tenía que disparar. Te decían 15-3, 2 disparos, 15-17, 2 disparos y qué posición, qué punto, el grado de elevación del cañón. Es decir, ya les daban todo medido, cada una de las hojas con el nombre de la batería en la parte superior e indicaban como una especie de hoja de Excel todos esos datos que os comento. Es decir, dónde tenían que disparar, cómo tenían que disparar, cuántos disparos tenían que disparar. Todo iba programado porque la ofensiva obviamente iba sobre tablas. Tenían que hacerlo chapó porque las líneas de comunicación obviamente no había una radio tal cual, sino que todo el mundo tenía que coordinarse y tenían que hacerlo, pues eso, muy sincronizadamente. En el verano de 1917,
Los astutos artilleros alemanes ya estaban familiarizados con los mismos principios que los británicos, pero los aplicaban de un modo más exhaustivo. El alcance de los cañones variaba, como también la dirección que podían tomar sus proyectiles, y el viento o la lluvia podían incidir, asimismo, en el resultado de los disparos. Por ello, probaban el alcance de cada batería con el fin de detectar posibles variaciones y corregir cualquier error. El objetivo de los bombardeos no era tanto aniquilar las defensas como neutralizar, por medio de una lluvia de metralla y gas, el centro de mando y los movimientos de los reservistas. Es decir, ya no bombardeaban al frente, sino lo que estaban intentando bombardear eran los que venían detrás, las reservas. Si tú rompías la brecha, en la doctrina elástica de defensa, si tú rompías la brecha, lo que te iba a atacar eran los reservistas. Entonces, tanto británicos intentaban bombardear las líneas de comunicación de las reservas a la zona de la brecha, como los alemanes estaban intentando bombardear las líneas de comunicación a las reservas británicas para que la contraofensiva alemana tuviera éxito. Ya estamos... es mucho más sutil toda la estrategia, como veis. La primera prueba de estos métodos de artilleros se llevó a cabo en Riga el 1 de septiembre, con el asalto por parte de 13 divisiones de las posiciones rusas en Divina, al norte de la ciudad, o Duina. Aquella ofensiva los cogió por sorpresa. Los reservistas, tan letales por lo general para unos atacantes agotados, no pudieron llegar al lugar porque el bombardeo aisló uno de los sectores de la defensa apoyándose en una cortina de fuego para impedir la entrada. Todos los ejércitos contaban con tropas de asalto especialmente entrenadas, equipados con armas ligeras y lanzallamas, y cuya misión era avanzar rápidamente zigzag. Estos métodos explican el éxito del contraataque en Cambrai. Y combinados con este nuevo tipo de bombardeo, también demostraron su validez como en Riga, ¿no? Todo comandante formado en estos métodos fue trasladado desde el frente ruso a otros campos de batalla. Los alemanes, a todo aquel que había aprendido en el frente oriental, iban trasladándole tanto al frente de los Alpes italianos como al frente occidental para empezar a utilizar todas las pruebas que hacían contra los rusos, que eran un blanco más fácil, era una defensa que estaba totalmente desbaratada y por lo tanto podían hacer pruebas, y luego esas pruebas ya las aplicaban en el frente occidental, que era donde tenían el problema real, ¿no? Nos dice Norman Stone que, todo comandante formado en estos métodos fue trasladado al frente ruso a otros campos de batalla y, sobre todo, a Italia, como en Rusia el país estaba a caballo del mundo moderno y del antiguo. Y si bien su población pertenecía aún a un universo muy concreto y rural, un tercio de los soldados era analfabeto, sus gobernantes habían llevado al país a la guerra, obligándolo a correr con la esperanza de que, entre tanto, aprendiera a caminar. Italia había ganado la independencia 50 años antes. Y la unificación. Se habían unificado y se habían independizado 50 años antes, apenas. Confiaban en llegar hasta Viena sin problemas, pero la verdad es que apenas habían traspasado las fronteras de Italia. En la frontera nororiental de Italia, en el río Isonzo, hoy el Soca, situado en Eslovenia, se libraron 11 batallas diferentes. Y mientras los italianos aprendían a manejar las armas y el cansancio hacía mella entre los austriacos, los primeros se alzaron con alguna modesta victoria. Aún así, tal y como había sucedido con las acciones capitaneadas por el general británico Haig, estas victorias se cobraron un precio desorbitado. En una, sufrieron 500.000 de bajas, por 600.000 de las tropas austríacas. En la 11ª batalla, en la que cayó una parte de la llanura de Bainsista, los italianos perdieron a 170.000 hombres, 40.000 de ellos en los combates. En este último caso, los militares prefirieron culpar del desastre a sus hombres. Aproximadamente como en Rusia, mediaba un abismo entre los oficiales y los soldados rasos. Y Cardona, un tipo de la Italia septentrional y responsable de los aspectos estratégicos, era hijo de quien había llevado empujones al Papa hasta el Vaticano durante la unificación italiana, admitía que sus soldados solamente lucharían si se sentían aterrorizados. Si no salían de las trincheras para lanzar el ataque, las ametralladoras italianas debían abrir fuego contra ellos, contra los italianos. Tras la guerra, París y Londres descubrieron monumentos al soldado desconocido, hombres que habían saltado por los aires y cuyos restos era imposible de identificar, en el transcurso de ceremonias presididas por viudas escogidas al azar de estos soldados. Los italianos levantaron también un monumento semejante, pero el punto donde luchó el segundo ejército quedó fuera de las zonas en las que se buscaban los cadáveres, porque cualquiera de los soldados ahí caídos podía haber sido abatido por sus propios generales.
Uno de estos generales que capitaneó más tarde las milicias fascistas y que posiblemente fue asesinado como venganza en 1931, lanzado a la vía del tren, solía levantarse de sus propias trincheras para con su revólver disparar contra sus hombres si estos dudaban, como hicieran los romanos. Cardona llegó a diezmar a sus soldados, tirando al azar contra uno de cada 10 hombres de un batallón que había fracasado en alguna batalla. Hubo casos de una crueldad extraordinaria. Un hombre, padre de 7 hijos y perteneciente a una brigada con un historial nada desdeñable y que presuntamente debía ser castigada por haber quedado aislada en tierra de nadie, había intentado rendirse y haber sido rescatada. Fue ejecutado por llegar el último a un desfile porque se había dormido. Cuando en agosto de 1917 el Papa hizo un llamamiento para alcanzar un acuerdo de paz coincidiendo con un momento en que todo apuntaba a que la intervención italiana en la guerra era un error garrafal, Cardona prohibió la prensa italiana en el frente. Pero faltaba poco para que sus acciones se volvieran en su contra. Lo sucedido en Baisinza había asustado a los alemanes. ¿Y si Austria arrojaba la toalla? Con el fin de la guerra en el frente oriental, como ya estaba terminando a su fin, los rusos estaban totalmente descabezados, un gran número de tropas podían asumir ahora otras misiones y un nuevo ejército alemán, el 14, vio la luz dirigido por Otto von Below, un militar competente y familiarizado con los métodos empleados en Riga. A sus órdenes estaban 2 futuros mariscales de campo, Rommel y Schnorder, jóvenes militares que habían despuntado en diferentes operaciones en las que habían capturado pasos de montaña. 7 divisiones alemanas y 5 austriacas pusieron rumbo al curso superior del Isonzo, en una zona muy montañosa, después de realizar un despliegue en términos de transporte del que solamente eran capaces en esta guerra alemanes y franceses. Incluso se tuvo que suspender el reparto de la leche en las escuelas de Viena para utilizar los transportes que llevaban el material a la parte de la batalla. A través de una línea de ferrocarril con una capacidad limitada y por unas estrechas carreteras de montaña, lograron trasladar 1 millar de cañones con 1 millar de proyectiles cada uno. Asimismo, otra nueva tecnología que entra, gracias a los vehículos de tracción integral de Porsche o el empleo ingenioso de unos monstruosos ingenios de guerra a través de pozos, las potencias centrales disponían de una formidable superioridad local, sin que los italianos, a pesar de las advertencias de los desertores, se tomaran en serio en ningún momento lo que se les avecinaba. Un día más tarde, en el suelo del cuartel general italiano de Udine, aparecieron las transcripciones de los interrogatorios a los desertores. Para entonces, sin embargo, la catástrofe ya era una realidad. El éxito relativo a la llanura de Baisinza, en pleno frente del Isonzo, había llevado a una parte del ejército italiano a lanzarse a la carga sin tenerlas todas consigo. Los austriacos tenían una cabeza de puente en Tolmino, y el numeroso ejército italiano de la zona ocupó una posición dividida por el río. Su comandante, curiosamente el general Badoglio, posteriormente una figura clave primero del fascismo y más tarde de la oposición al régimen, no sabía si enviar a una parte de sus efectivos a la orilla oriental, donde se encontraban los atacantes, o a la occidental, donde se estaba organizando la defensa. Sea como fuera, un bombardeo alemán le obligó a buscar refugio en una cueva. Y esto imposibilitó que siguiera realizando la defensa. Capello, otro general italiano, el comandante del principal ejército del Isonzo, un irascible francmasón napolitano de orígenes sociales humildes, aterraba a Cardona. Consintió la rebeldía de que Capello hiciera lo que le diera, y cuando las potencias centrales atacaron, ordenó el traslado de la artillería italiana a posiciones defensivas, abriéndose camino con penas y trabajos entre las tropas en retirada. El 24 de octubre a las 2 de la mañana, los cañones abrieron fuego. El experto alemán, el brigadier von Berendt, preparó la mezcla de gas que mataba a las mulas que transportaba la artillería y explosivos pesados. Gracias a su superioridad aérea, los alemanes conocían la ubicación de las baterías italianas y lograron silenciarlas en su mayoría. La intensidad del bombardeo varió. Aproximadamente a las 4:30 de la madrugada se detuvo durante 1 hora para que el enemigo saliera a tomar aire, antes de volver a abrir fuego con más intensidad y de rematar la faena bombardeando. Los austriacos bajaron desde la montaña contra unas defensas italianas que carecían de máscaras de gas. Los italianos no tenían máscaras de gas. Habían bombardeado con gas, no hay máscaras de gas, y los primeros avanzaron por el valle hasta una llanura que quedaba a poca distancia. El general al frente de los soldados italianos solamente tenía 4 divisiones para cubrir 35 kilómetros de un frente complejo. Ordenó la retirada y un contraataque. Uno de sus generales de división, atónito ante lo que sucedía,
puso rumbo a la población de Caporetto para llamar por teléfono, pero fue capturado porque el otro contingente que participaba en la ofensiva de las potencias centrales había atravesado las caóticas posiciones de Badoglio y que se había refugiado en una cueva y había avanzado por el noroeste siguiendo el curso del río hasta llegar a Caporetto. Aquella división se desmanteló, como también sucedió con el ejército del norte. En Tolmen se vivió una auténtica hazaña bélica. Las tropas de montaña alemanas, que ya sabéis quién las comandaba, Rommel, un capitán llamado Rommel, las tropas de montaña alemanas tenían que apoderarse de algunas posiciones elevadas para lo que era preciso realizar después del bombardeo una ascensión de 900 metros. Rommel, a la sazón capitán, hizo gala junto con 200 hombres del batallón de montaña de Württemberg, de la excelencia del ejército alemán. En lugar de lanzar un ataque directo contra la cresta de Kolobrat, un inmenso macizo en la orilla occidental del río, envió a un grupo de 8 hombres comandados por un cabo para que estudiaran si había alguna manera de atravesar las defensas, y la había. Los alemanes tomaron una trinchera y los hombres de Rommel llegaron hasta la cadena montañosa y se desplazaron por ella. Para sorpresa de los italianos, los alemanes se apoderaron de una batería pesada llegando desde atrás, mientras los oficiales almorzaban y los soldados jugaban a una partida de cartas. Encontraron una ruta por detrás, entraron por las trincheras y simplemente iban avanzando por las trincheras italianas haciendo rendirse a todos. Acto seguido, Rommel se trasladó hasta el extremo sur de la cadena, invitando a todo aquel que se encontraba en su camino a rendirse. Uno tras otro apresó a la mayor parte de los soldados de los 5 regimientos italianos. El espíritu de aquella actuación era el mismo que guiaría sus acciones del verano de 1942, cuando cubrió los coches Volkswagen con un armazón de cartón que imitaba el fuselaje de un tanque. Se dirigió a la base británica de Tobruk, la bombardeó hasta que ésta se rindió y se apoderó de tal cantidad de combustible que pudo seguir casi hasta el Cairo. En la batalla de Caporetto, otro oficial de su regimiento también había conquistado una montaña y fue galardonado con la mayor condecoración posible. El superior de Rommel pidió para este otra medalla, pero les respondieron que no se podía conceder la misma distinción 2 veces a la misma unidad por una misma operación. Rommel capturó otra montaña y la cúpula militar alemana tuvo que infringir su propia norma y otorgarle la medalla. El 25 de octubre, la posición italiana se había venido abajo y los generales empezaron a buscar excusas. Capello recurrió a su estado de salud, rebosante de energía en el mejor hotel de Verona. Poco después, había tenido que ser ingresado en un hospital de Padua. Badoglio se apresuró a responsabilizar a Capello de la derrota y se escondió. Solamente el duque de Aosta, al frente del Tercer Ejército del Sur, mantuvo la compostura y se retiró con un cierto orden. Incluso Cardona, al mando del 27, redactó el documento más extraordinario de todos cuantos los generales enviaron durante la guerra, en el que afirmaba que el segundo ejército simplemente no había combatido y que los rojos estaban infiltrándose en el país. El gobierno destruyó el telegrama, pero no antes de que hubiera sido filtrado al extranjero. Cuando Italia pidió ayuda a Gran Bretaña y a Francia, pusieron como condición la destitución de Cardona, una petición a la que los italianos accedieron a regañadientes. Como había sucedido en Rusia, las tropas tenían un elevado sentido del corporativismo, el ejército tenía un sentido muy elevado de ese corporativismo y durante el tiempo influyeron en la historia oficial. Y la verdad de todas estas cosas que os estoy contando sobre el ejército italiano y sus generales gloriosos, no se conoció hasta 1967. Los alemanes se apoderaron de todas las piezas de artillería que encontraron en su avance por los angostos pasos de montaña. Los soldados, en tropel, se rendían desesperados cuando descubrían que austríacos y alemanes llegaban desde la retaguardia, precisamente la posición desde la que nunca habían imaginado que podrían emerger. Cardona complicó aún más la situación cuando no supo ordenar la retirada de sus tropas. 4 puentes atravesaban el río Tagliamento, que marcaba el inicio del Gran Llano de Friuli, y a unos 35 kilómetros de la línea del frente de Isonzo, que seguía el curso de unas carreras flanqueadas por unas enormes montañas, 2 de esos puentes fueron asignados al Tercer Ejército, que en su retirada cruzó el río de un modo relativamente ordenado. Otra parte del Segundo Ejército tuvo que abrir fuego en el noreste, coincidiendo con la llegada de los refugiados, y descubrió que uno de los puentes estaba en manos enemigas. El otro estaba desbordado por una evacuación masiva y caótica, mientras que desde la otra orilla del río un grupo de generales barrigones abrían fuego contra todo aquel que se quedaba rezagado. Este episodio, que figura en uno de los libros más famosos sobre este periodo de la guerra, Adiós a las armas, de Ernest Hemingway, se saldó con 300.000 prisioneros, 300.000 sbandati, hombres que se habían descolgado de sus unidades, y con la captura de la mitad de la artillería italiana. El ejército intentó reagruparse en Tagliamento. Pero los cañones enemigos, gracias a los Porsche, a esos vehículos integrales de montaña, avanzaban a una gran velocidad. La retirada prosiguió hasta el río Piave y en el sector occidental
hasta Montegrappa. Entonces llegaron las tropas francesas y las británicas que vinieron a reforzar a los italianos, y también la malaria, alimentada por las marismas de la zona. El frente era ahora mucho más corto, 100 kilómetros en lugar de los de más de 250 anteriores, y las fuerzas de las potencias centrales estaban ya a mucha distancia de unas cabezas de la línea de ferrocarril inadecuadas. Perdón. En Italia la resistencia nacional por fin se popularizó. Cardona fue destituido por un militar mucho más sensato, Díaz, y el alto mando italiano dejó de tratar a sus tropas como si fueran reses. Y aquí es cuando acaba 1917. Los rusos en demandada, los italianos, gracias a los franceses y a los británicos, creando un frente como pueden contra los alemanes y los austriacos, y el frente occidental, como vemos, con una ofensiva por parte de los británicos que tuvo éxito, pero que tampoco consiguió avanzar mucho más allá. Si veis, las tácticas van avanzando, la doctrina van avanzando y van consiguiendo ya más éxitos. Cada vez ya son más capaces de hacer ofensivas teniendo en cuenta cómo tienen que avanzar. Aún así, ya llegamos a 1918, el último año de la guerra, y es momento de tomarse un poco el café. No sé si hay algún comentario que queréis hacer o algo antes de que siga un poquito avanzando por aquí. Pero ya estamos en 1918. Como veis, hay un juego que trata las ofensivas de 1918 que es bastante sencillo, que viene de una revista que es de Ted Reifer, que es 1918-1919. En realidad son dos juegos de revista que lo sacó en caja GMT. Lo bueno es que, a diferencia de Compass, los juegos que saca GMT de revista siguen pareciendo de revista, no son monstruos de 2 mapas o 3 mapas que venían de una revistilla. Y bueno, pues se pueden jugar, pero vamos, es un juego muy sencillote y con una mortalidad terrible, porque una de las cosas que llama la atención es que en las ofensivas siempre va a haber muchísimas bajas, independientemente de que sea la Primera o la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial tiene mucha fama porque se le ha dado así, pero si veis en la Segunda Guerra Mundial, las ofensivas tienen también un número de bajas brutales. O sea, es muy fácil la carnicería humana con la artillería, ¿no? La artillería es la que provoca el 75% de las bajas. Entonces, a base de bombardeos, pues ya sabéis lo que puede pasar. Las armas ligeras apenas tienen bajas, simplemente sirven de apoyo. Es más, ahora ya las tácticas de infantería están apoyadas no solo por los fusiles, sino por las granadas principalmente, es el arma principal, la granada, el lanzallamas, el mortero, son las armas principales de la infantería, el atacar así a la gente.